de vuelta a Jericó. Los israelitas se dieron 7 vueltas, se dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas le dieron 13 vueltas, le dieron 13 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 13 vueltas, le dieron 13 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Cayeron los muros de Jericó, cayeron los muros de Jericó, cayeron los muros de Jericó, cayeron los muros de Jericó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Tiene poder, 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 tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Tiene poder, 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 hay poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Tiene poder, 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 gloria, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre que nos limpia de todo pecado, en su sangre, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Cayeron los muros de Jericó, cayeron los muros de Jericó, cayeron los muros de Jericó, cayeron los muros de Jericó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Tiene poder, 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 tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Oh, gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bien, hermanos, amados. Gloria a Dios. Llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a pedir que a los niños no bajen abajo, porque hay agua abajo.
En los cuartos de la izquierda, de la mano izquierda, en la parte baja. ¿Verdad? No, sí, no se puede ir para allá. Entonces, las profesoras, las maestras que estén a cargo de ustedes, lo van a llevar al sitio que van a recibir enseñanza en este día. Y sin más preámbulos, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano pastor para que él llegue con el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios nos siga bendiciendo en esta tarde, amados hermanos. Ay, se durmió el pueblo. Es temprano, le dio sueño, Dios mío. Dios le siga bendiciendo en esta tarde. Gloria a Dios. Fíjense que su pastor es uno de los más avanzados en edad. Yo no voy a decir verdad, porque el más, porque tenemos que hablar verdad. Verdad todo el tiempo, dice la palabra. No, pero es que estamos renovados, varón, estamos renovados. Lo que estoy diciendo es que un hombre como el pastor, con la edad del pastor, usted lo ve con energía, que brinca como un muchachito de 15, gloria a Dios. Pero es que Jehová nos renueva de día en día, como las águilas, gloria a Dios. Así es que, gloria a Dios, los niños van a estar con nuestra hermana Amy, pero como ya anunciaron nuestro hermano Trinidad en la parte de abajo, gloria a Dios, ya saben que hay agua, ella está al tanto de eso. No queremos niños en la ala izquierda hoy, porque hay agua, mucha agua. En el piso allí hay un letrero puesto de todas maneras, pero a veces los niños no leen, gloria a Dios, ¿verdad? Sino que simplemente entran como una bala, como un cepelín entran y no se fijan en el letrero ni en señales ninguna, gloria a Dios. Y como los niños, pues también habemos mucha gente grande, gloria a Dios, déjeme decirle, ¿verdad? Porque usted cree que a cada rato nos llevamos un ticket de la policía, porque andamos rápido como los muchachitos también a veces ahí. Sí, nos paran porque corremos demasiado, gloria a Dios. A veces le pasamos por el lado al letrerito que dice 55, pero tampoco, igual que los niños, tampoco lo leemos, gloria a Dios. Hasta que más adelante llega la receta del policía y tenga para que se le enfríen los pies, amigo, váyase en paz, váyase tranquilo, gloria a Dios. En esta mañana yo quiero también, después de haber dado la bienvenida a cada uno de todos ustedes, gloria a Dios. Vicky, no te vi el domingo pasado. Yo extraño a la gente cuando no los veo. Y si no los saludo, se me olvida también que estuvieron en la iglesia, gloria a Dios. Pero nos alegramos en gran manera de verte, gloria a Dios. También Emily está con nosotros nueva vez, compañera de trabajo, gloria a Dios, su esposo, su familia. Dios les bendiga en gran manera. Nos regocijamos en verle una vez más. La iglesia le dice una vez más, bienvenidos, gloria a Dios. Bienvenidos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, queremos también dar la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través de las ondas del internet. Gloria a Dios. Para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en el internet, ya tenemos si no me equivoco, aproximadamente 4 años en el internet, aproximadamente, casi 4 por ahí, ¿verdad? Ya se aproxima nuestro aniversario número 5 también, gloria a Dios, como congregación. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Y no nos dejará. Gloria a Dios. Así que saludamos a aquellos que en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos aprovechan para sintonizarnos en el día de hoy por nuestro canal www.concilioccs.org, para la gloria del Cordero. Alabado sea su santo nombre. En este día quiero, amados hermanos, compartir la palabra con el pueblo de Dios. La palabra que el Señor me diera para el domingo pasado, cuando el pastor pensaba que iba a predicar, gloria a Dios. Pero yo fui a los pies de mi Señor anoche, ¿verdad? Y esa era la palabra para hoy también, gloria a Dios. Porque muchas veces el Señor, me ha dado un mensaje para un día y cuando voy a predicar el Señor en el mismo instante, pues da algo extra o algo diferente. Por razones que solo Dios conoce. Pero anoche o esta mañana, mientras el Señor no me permitía entrar en la cama porque a Él le placía enseñarme algo tan lindo, tan precioso. Esta mañana a las 5:25 el pastor todavía estaba ahí luchando con el Señor, con su palabra, gozándose, pero con un gozo que no tenía sueño en lo absoluto para nada. Esto yo no lo digo para gloria de hombre,
porque esto lo hace Dios. El hacer como el querer provienen de Dios. Ahora, necesitamos tener un corazón dispuesto y necesitamos anhelar en nuestros corazones, en nuestro interior, conocer a Dios. Y para conocer a Dios, usted y yo necesitamos conocer su palabra. Porque Él se reveló a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Hay profetas, hay apóstoles, hay maestros, pero todo esto están sujetos a la palabra de Dios. Pastores, evangelistas, pero todos sujetos a la palabra de Dios. Por encima de la palabra de Dios no hay nada en lo absoluto. Solamente el que la dio. Solamente el que la dio está por encima de la palabra, el mismo Señor. Gloria a Dios. Pero nadie ni nada sobre la palabra. Así que cualquiera que le venga a usted con una revelación, con una palabra, gloria a Dios, recíbala, pero consulte con la palabra. Gloria a Dios. En este día de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo pacto. El nuevo pacto es el tema que el Señor me dio para esta palabra de hoy. Voy a pedir que el Señor me ayude, si está en su voluntad, en que desarrollemos esto en el solamente día de hoy, porque fue demasiado lo que el Señor me dio, demasiado lo que el Señor me enseñaba mientras estudiaba la palabra. Pero hablaremos como Dios nos ayude. El tema, el nuevo pacto. La palabra nuevo pacto, gloria a Dios. Usted y yo conocemos lo que es un pacto, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí pueden levantarme las manos y darme una definición de lo que es un pacto? Levantándome las manos, el mínimo. Ok. El matrimonio como un pacto. Rosy. Un acuerdo entre dos o más personas. Amén. Se une a ella. La apoyan. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer cuando son muchos? Unirse. Hermana Mercedes y después el hermano. Un compromiso. Amén. Hermano Ricardo. O sea, usted está hablando de una renovación en algo ya hecho. Eso no se le reveló ni carne ni sangre porque por ahí venimos. Jackie. Es como una promesa. También. Es como una promesa también. Un pacto, sinónimo de una palabra pacto, es la palabra convenio. Un convenio, un acuerdo. Y lógico que el acuerdo, como ya algunos de ustedes expresaron, no lo hace una sola persona, porque yo no hago un pacto conmigo mismo. Yo puedo hacerme una proposición, ¿verdad? Yo puedo tener una meta, pero el pacto yo no lo hago conmigo mismo. El pacto se hace siempre con alguien más. O sea, es un acuerdo entre personas, gloria a Dios. Para ello vamos a leer en este día de hoy la palabra que se encuentra en Hebreos, el libro de Hebreos, gloria sea al Señor, capítulo 9. Hebreos 9. Y lo vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Hebreos capítulo 9, desde el 1
hasta el 9, gloria a Dios. Cuando lo tengan me dan un amén, por favor. Y por favor, si son tan amables y se ponen de pies en reverencia a la palabra de Dios que vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Estoy medio sordo yo, gloria a Dios, en el día de hoy. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos la honra, te damos el loor, te damos las infinitas gracias por ser tú el portador de un nuevo pacto. Gracias por esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús, hazla entendible en medio nuestro. Usa a tu siervo, el cual sin tu dirección nada sabe ni nada puede hacer. Tú conoces la necesidad de este pueblo y tú conoces la necesidad de los presentes y aún de los ausentes que nos ven en el internet. Acepta las gracias, la honra y la gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, gloria a Dios. Como les hubiera dicho, vamos a estar hablando sobre el tema el nuevo pacto. Habíamos dicho ya que un pacto, gloria al Cordero, es un acuerdo entre dos o más partes. Es un acuerdo, es un convenio, es una forma de hacer prácticamente, se podría decir que un negocio también. Hay muchas formas que la gente a través de los tiempos ha usado para hacer pactos, para hacer convenios o acuerdos. Una muy popular que yo nunca la utilicé porque no tenía bigote en ese tiempo cuando se hacía esa clase de pacto, era estoy hablando de un tiempecito atrás, ¿verdad? Donde los hombres hacían un pacto con el pelo de un bigote, de su bigote, ¿verdad? Y entregaba uno esto al otro como el empeñar de su palabra,
como la seguridad de su palabra. Por eso digo que en ese tiempo todavía yo no estaba, por ejemplo, para hacer pacto, porque no tenía bigote en ese tiempo todavía, gloria sea al Señor, ¿verdad? Había otro pacto que usted y yo conocemos por la palabra de Dios, por la Biblia, donde cuando un hombre o alguien tenía que redimir, ¿verdad?, a alguien o comprar, que se entiende también como redimir, y la persona a quien le correspondía hacerlo, quien tenía el derecho, la prioridad, el primer lugar, no quería hacerlo. Si un segundo, ¿verdad?, de la familia estaba interesado en redimir esa heredad, esa propiedad, lo que fuera, pues sencillamente el primero, como no quería hacerlo, tenía que quitarse el zapato. Déjeme dejar eso ahí, gloria a Dios. Tenía que quitarse el zapato y dárselo al segundo en presencia de otros que fungían como testigo de que el primero le daba el derecho al segundo. Y esto le daba la autoridad total a realizar la transacción sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque esto era un pacto, esto era un acuerdo y esto era legal. Esto era legal. Usted dirá, no habían notarios, pastor. ¿Cómo era legal? Porque cada pueblo vive de acuerdo a sus costumbres. En una ocasión, yo miraba un documental sobre uno de estos países africanos y observaba una pareja que se casaba. Ellos se casaban y sencillamente le ponían como una raya, le hacían una raya aquí en el medio, o quizá le ponían una tablita pequeñita en el mismo suelo, y ellos agarrados de mano saltaban al mismo tiempo la tablita o la rayita y ya estaban casados. Cada pueblo vive de acuerdo a sus costumbres, a sus reglas, a sus normas. Amén. Entonces, en ese país eso es válido. Ahora, no quiera traer eso aquí porque aquí hay regla, ¿ok? Aquí no venga usted a decirle, pastor, yo brinqué la tablita con mi novia, que aquí el procedimiento es otro. Aquí no hay ninguna tablita ni ninguna ventana por donde volarse. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esas no son las reglas de aquí. Las reglas de aquí están notarizadas legalmente en el Estado. Están reguladas por el Estado. Entonces, usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a lo establecido. Lo establecido, entiéndase como ley, también es un pacto entre hombres de autoridad que pueden hacer reglas, ¿verdad?, para la dirección de un pueblo o nación. Cuando estamos leyendo esta palabra, gloria a Dios, estamos mirando esa palabra que estamos considerando en el día de hoy. La palabra pacto, proveniente del hebreo, berit, de una palabra en hebreo que se pronuncia berit, en el sentido de cortante. Oiga lo que significa esta palabra. La palabra que se usa para pacto en el hebreo, berit, significa cortante. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver lo cortante con un pacto? ¿No dice la Biblia en Isaías capítulo 53 que Jesús, molido, fue por nuestras rebeliones? Fue cortado mientras hacía el pacto de salvación por usted y por mí. Mientras iba en el proceso, sufría en medio del pacto por su sangre que derramaba en camino al Gólgota, o al lugar donde fue crucificado, llamado Gólgota en hebreo, lugar de sangre. Es lo que significa Gólgota también. Oiga esto, ¿qué más significa la palabra berit? Era un pacto porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Oiga esto. Berit significaba un pacto que se hacía pasando entre pedazos de carne, molido por nuestros pecados, dice Isaías, gloria a Dios. A ver qué relación
si usted ve una relación entre esta palabra y la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, gloria sea al Señor. Un convenio, un aliado, era una promesa, era hacer alianza. Ahora la misma palabra pacto, oiga esto, ¿verdad? La misma palabra pacto del griego, proveniente del griego, se pronuncia diasek. Diasek. Y significa del griego la palabra a contrato, específicamente testamento. Convenio, disposición, repartir. Fíjese, repartir también. Porque cuando una persona le deja a usted o a mí, gloria a Dios, si alguien quiere dejar una herencia, el pastor está dispuesto, ¿verdad? Gloria a Dios, tengo acompañante, no me la van a dejar solo. Cuando usted hace un testamento, que usted tiene bienes, ¿verdad? Para que no se queden en el aire, para que no se quede el banco con ellos, gloria a Dios. Porque si usted, a la hora de que usted murió, usted no tiene un fiador, olvídese que lo que usted tiene en el banco lo van a disfrutar muy bien, muy bien. Y su familia, usted lo va a dejar en el aire por usted no tener una persona beneficiario de sus bienes. Jesús hizo un nuevo pacto. La palabra de Dios nos habla desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, si bien recordamos los que leemos la palabra de Dios, que cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, el Señor le habló al pueblo y les dijo que celebraran las Pascuas. En la Pascua se mataba un cordero, gloria sea al Señor, en celebración. Fíjese que la palabra de Dios declara que aún el primer testamento, el primer pacto, fue hecho con sangre. Desde el principio, la sangre ha jugado un papel totalmente importante para el perdón o para el encubrimiento, para cubrir los pecados. La Biblia dice que cuando Moisés dice que mataron el cordero en su primera Pascua, dice que roció allí los papeles, los rollos que tenían, y aún al pueblo mismo con la aspersión de la sangre, dice que lo roció en aquel pacto y que ellos hacían con Dios, de servirle a Dios. Pues la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 9, por los versículos alrededor del 22, que sin sangre no hay remisión o perdón de pecado. Por eso es que usted ve que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto o en el primer pacto, como le dicen los israelitas, le dicen el primer pacto, no le gustan decirle antiguo, porque mucha gente entiende que cuando algo se le dice antiguo, ya está caducando, ya está pasando, ya está terminando. Pero muy cierto que el Señor dijo, si no me equivoco, en el profeta Jeremías, verso 31, gloria a Dios, 31, él hablaba de que él haría un nuevo pacto, gloria a Dios, de que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, de que él haría un pacto nuevo. ¿Por qué el Señor quiso hacer un pacto nuevo? Porque el primero tuvo cumplimiento cuando Jesús llegó a esta tierra. Porque el primer pacto era una sombra de lo que había de venir. Era como quien dice, una proyección. Es como cuando usted, por ejemplo, está mirando alguna película y de buenas a primeras le dan los avances de otra que viene pronto. Entonces, el primer pacto era una proyección de lo que había de venir más
adelante, gloria a Dios. Dice la palabra que este pacto, gloria a Dios, tenía formas de ordenanza. Por eso la Biblia dice en Hebreos 9:1, donde leímos: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. En este pacto, todo cuanto se hacía era terrenal, aunque hacía alusión a lo celestial. Apuntaba a Jesús este pacto, gloria a Dios. Fíjese que este pacto tenía reglas. En este pacto, cuando usted sacrificaba a un animal, tenía que ser limpio. Entiéndase, no podía estar ciego, no podía estar cojo. El animal estoy hablando, ¿verdad? Lo que usted ofrecía. No podía tener manchas y tenía que ser de un año abajo. Tenía que ser saludable, porque todo esto era representación de aquel hombre perfecto que venía sin manchas, que venía sin pecado, a una vez también entregar su sangre por ti y por mí, gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios nos habla en una forma maravillosa, dándonos a entender que el segundo pacto, gloria a Dios, iba también a ser realizado con sangre, ya que, como expresé, la palabra de Dios dice que según la ley, en Hebreos 9:22, no había perdón de pecado o remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Es por eso que Jesús mismo dijo, cuando partía el pan, gloria a Dios, dijo: esto es mi cuerpo, gloria a Dios. O sea, en otras palabras, era la representación de su cuerpo. Porque Jesús no le dio a comer su cuerpo a los apóstoles. Él no le dio una costilla a Pedro: Pedro, cómete esa costilla, toma. Él no le dio un brazo a Juan: toma, toma, cómete ese dedito aquí del dedo gordo del pie derecho, cómete este, gloria a Dios. Pero Jesús estaba haciendo una simbología, estaba enseñando, ¿verdad?, que ese pan, el cual era él mismo representación de él, el pan de vida, gloria a Dios, iba a ser entregado, iba a ser partido, iba a ser sacrificado, gloria a Dios, por ellos y por toda la humanidad. Después Jesús les dice: y este vino es la representación de mi sangre. Gloria sea al Cordero. Dos símbolos poderosos, gloria a Dios, de la majestad, de la gloria, del poder, de la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la palabra que estuvimos leyendo podemos notar muchísimas cosas interesantes, muchas cosas importantes. Voy a destacar alguna de ellas. Dice aquí: bendito sea el Señor. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, estoy leyendo en el 7, hablando del orden del tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote una sola vez al año. Oiga esto, no podía entrar como entraban al lugar santo. Al lugar santo, que era como decir, vamos a decir, ahí, y aquí había una cortina, y aquí solamente entraba el sumo sacerdote. Una vez al año entraba. ¿Y entraba para qué? Dice la Biblia que para ofrecer sacrificio, primeramente por sus pecados y después por los del pueblo. Amén. Y después por los del pueblo. Ahora bien, oiga qué interesante. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Lo hacía varias veces hasta que tuviera vida. Amén. Ahora, después que el sumo sacerdote moría, ¿quién entraba? ¿Quién entraba? El que lo sucedía, el sucesor, el próximo sumo sacerdote. O sea que este pacto por muchos años siguió y continuó con diferentes sumos sacerdotes, ¿verdad? Ahora bien, a diferencia del pacto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tan pronto Él hizo este pacto, gloria a Dios, no hubo necesidad nunca más de hacer otro pacto, porque la palabra dice que Él fue constituido
sumo sacerdote eternamente y para siempre, gloria a Dios. Este murió una vez y por todas, por nuestros pecados, dice la palabra. Jesús no necesitó ofrecer por sí mismo, gloria a Dios. Jesús tampoco entró al lugar santísimo, a un lugar terrenal hecho de manos, sino que entró a la misma presencia del Padre Celestial, ofreciendo tampoco no sangre de animales, gloria a Dios, sino su propia sangre, gloria a Dios, para darnos perfección, para darnos salvación y hacernos perfectos y santificarnos por su sangre preciosa. La palabra de Dios nos enseña que solamente a través de la sangre de Jesús, usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de nuestro Padre Celestial. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, dice la palabra en Hechos capítulo 4 verso 12, gloria a Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Un solo mediador, dice la palabra. No dice dos mediadores. Hubieron en el Antiguo Testamento muchos sumos sacerdotes, pero en el Nuevo Pacto la palabra enseña que aquel hombre que bajó del cielo, que no era de los hombres, sino que bajó del cielo a favor de la humanidad, gloria a Dios, se ofreció a sí mismo en sacrificio, en ofrenda agradable, olor grato, agradable a Dios Padre Celestial, para que a través de su sacrificio usted y yo fuéramos hechos participantes de la gloria del Cordero, gloria a Dios, para que fuéramos hechos santos, reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre, como dice la palabra en Apocalipsis 1:6, que fuimos hechos reyes y sacerdotes para su gloria. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios habla de un segundo pacto. En el primer pacto, la gente venía y ofrecía por sí mismos. Venían al altar trayendo un corderito. Venían donde el sumo sacerdote, ofreciendo por sus pecados. Constantemente ofrecían algo al Señor, establecido ya anteriormente por la palabra. Pero en el segundo pacto, el sumo sacerdote se ofrece a sí mismo. A sí mismo Él se ofrece por nosotros, para que ya usted no tenga necesidad de estar comprando o de estar buscando algo para su justificación. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo somos justificados, somos perdonados, somos redimidos, somos vestidos con vestiduras blancas, somos santificados, gloria a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra. De todo pecado nos limpia su sangre, gloria sea al Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde tiró el pastor los ayudantes? Gloria a Dios. Pero, gloria sea al Señor. La palabra de Dios nos enseña. Si seguimos leyendo hasta el 9 donde llegamos, mire qué interesante es esto ahora. El 9 decía, el 8, porque el que me quedé en el 7. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, hablando del primer pacto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por más que la gente ofrecía, tenía que volver constantemente a ofrecer. Sin embargo, Jesús vino y ofreció una vez y para siempre. Y la sangre que fluía ayer sigue fluyendo en el día de hoy y está latente, poderosa para salvación a todo aquel que quiera alcanzar salvación
Porque Jesús fue constituido sacerdote y abogado, y dice la palabra que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nuestros pecados cada día. Gloria a Dios. Intercediendo cada día ante el Padre por nuestros pecados, por un sacrificio que hizo una vez hace 2000 años. Fíjese qué interesante, gloria a Dios. La Biblia desde Hebreos capítulo 7 al 9 nos está hablando de este pacto. Ahora yo quiero traer esto porque le dije que esto es demasiado y voy a tratar de terminar en algunos 15 minutos lo que voy a tratar de resumir ahora. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 dice, habla de un hombre llamado Melquisedec. Este hombre Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, oiga, del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de Justicia. El nombre de Melquisedec significa Rey de Justicia. Yo no sé cuántos habrán escuchado o leído este nombre, Melquisedec, pero la Biblia da un detalle muy interesante sobre este hombre. Y dice, esto es Rey de paz, sin padre, oiga esto, sin madre, sin genealogía, que ni tenía principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, oiga esto que tremendo, al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Este Melquisedec, usted preguntará alguna vez, pero ¿y quién es este Melquisedec que la Biblia menciona un par de veces en el Antiguo Testamento? Y aquí en Hebreo hace mención de este hombre. Oiga, dice que el sacerdocio de Jesucristo era como el de este hombre. Usted sabe lo que es comparar el sacerdocio de Jesús a este hombre. ¿Por qué dice así? Porque este hombre, cuando usted analiza, no se le conoció el padre, no que no lo tuviera, no se le conoció la madre, no se conoció su genealogía, o sea, que era tatarabuelo de fulano, que era bisabuelo del otro, que era tatarabuelo de Moisés o de quien viniera. Como vemos, ni primo hermano, ni tío, ni sobrino, ni enemigo creo que tenía, gloria a Dios, pero era nadie que tenía. Pues ni enemigo tenía siquiera este hombre. Era nadie que tenía. La Biblia no menciona a nadie, ¿verdad? Pero fíjese que este hombre, con todo y no ser mencionado, Abraham, cuando viene de derrotar a unos reyes en una batalla, le da los diezmos. Abraham le paga los diezmos a este hombre. ¿Quién es este hombre? Para que Abraham, el hombre llamado amigo de Dios. Oiga, ¿cuál es lo grande de este asunto? Que el hombre llamado amigo de Dios le da diezmos a este hombre que nadie conoce. Le da parte del botín, gloria a Dios. Entonces lo grande, lo bonito del caso dice que el mayor bendijo al menor. Hablando de Melquisedec precisamente como mayor que Abraham. Oiga esto. Y el mayor bendijo al menor. Si usted sigue leyendo en Hebreos capítulo 7, usted se va a encontrar allí con esto, gloria a Dios, donde lo dice. Dice, oiga, considerad pues cuán grande era este, estoy en el 4, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Oiga eso, en el 6. Y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es este hombre, Melquisedec? Este hombre bendice al que tiene la promesa de parte de Dios. Este hombre bendice al hombre al cual Dios ha llamado su amigo. Pero la Biblia dice que el sacerdocio de Jesucristo era como el de Melquisedec. ¿Por qué no dice la Biblia que el sacerdocio de Jesús era como el de los hijos de Leví? Yo no sé si usted me está siguiendo en este asunto. La tribu de Leví eran los sacerdotes. Fue la tribu sacerdotal, fue la tribu que Dios escogió
para que sirvieran en el templo. Todo sacerdote que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, provenían de la tribu de Leví. ¿Entienden esto? ¿Por dónde es que vamos? Entonces aparece un Melquisedec que no se sabe de dónde es y es un sacerdote. Entonces llega Jesús, que es de la tribu de Judá, al cual le llamamos el león de la tribu de Judá, gloria a Dios, y se hace sumo sacerdote sin ser de la tribu de Leví. Y dice, un sacerdocio igual al de Melquisedec, que permanece para siempre. ¡Qué grande! ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo! Amado, el Señor no me dejaba dormir esta madrugada. Yo les digo que el Señor me estaba enseñando y yo decía, oh, Dios mío, pero qué maravilloso es esto. El Señor me había puesto una inyección de vitamina, me había quitado el sueño y yo buscaba y leía y tomaba aquí y tomaba allí. Dios mío, pero qué es esto, Señor. Qué grande eres, Señor. Qué grandes son tus maravillas, Dios mío. Tocante a la tribu de Judá, cuando usted está leyendo aquí en Hebreos 7, la palabra de Dios dice que Moisés nunca habló nada con respecto al sacerdocio. El sacerdocio era estrictamente de la tribu de Leví. Mas sin embargo, nuestro gran sumo sacerdote viene de la tribu de los adoradores. Porque Judá significa adorador, gloria a Dios. Un sacerdocio diferente. Un sacerdocio no terrenal como el de Melquisedec, sin principio, sin final. En otras palabras, principio y fin, alfa y omega, primero y último, el que fue, el que es y el que ha de venir, gloria a Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesús. Ese es el que es, el Todopoderoso, dice la Biblia, el que transforma a los hombres y a las mujeres, el que cambia al ser humano, el que hace de la nada mucho, gloria a Dios, y al que se cree mucho lo vuelve nada también, gloria a Dios. Porque el principado será sobre sus hombros y su reinado, decía el profeta, gloria a Dios, no tendrá fin. Y su salida es desde el siglo y hasta el siglo, gloria a Dios. Nuestro gran sumo sacerdote. Porque no hay otro, gloria a Dios. Ahora cuando seguimos un poquito aquí más adelante, si usted y yo miramos volando así algunos versículos, dice, me voy a ir al 14 del 7 del 14, gloria a Dios, 14 y 15, donde dice, a ver, está por acá, por este lado, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu, decíamos, de Judá. Óigalo aquí, lo que estaba diciendo, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Usted sabe qué es lo que la palabra nos está enseñando aquí? Es la grandeza y el poder de Jesucristo. De aquel Jesús de quien yo hablé 2 semanas atrás. De aquel hombre llamado Jesús. Un hombre diferente, gloria a Dios. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No conforme a un linaje de Leví, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, pues, el 17, se da testimonio de él. Oiga lo que dice la palabra. Tú eres, decía el Padre, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Lo anterior no podía hacer perfecto a nadie. El primer pacto
con ordenanzas humanas, con cultos terrenales, no podían hacer perfecto a nadie. Por tanto, viniendo Cristo Jesús, llegando la gracia, tenemos un pacto más amplio, gloria a Dios, donde ahora no necesitamos de alguien que ofrezca por nuestros pecados cada año, sino que ya alguien se ofreció una vez eternamente y para siempre por nuestros pecados, gloria a Dios, el cual nos hace perfectos delante de Dios. A través de Él, déjeme decirle que Dios nos ve santificado, Dios nos ve limpio, Dios nos ve, el Padre nos ve emblanquecido, pero esto es a través de Jesús. Esto es cuando usted y yo venimos a los pies de Jesús. Esto es cuando usted y yo hacemos, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 9, gloria a Dios, donde dice que el que creyere en su corazón y confesare con su boca que el Señor, Dios le levantó de los muertos, gloria a Dios, será salvo. Esto es al que lo creyere. Usted entiende, mire, el Señor no le obliga a usted. El Señor no me obligó a mí. Ahora el Señor me dijo, si sigues por donde vas a llegar donde no quieres. Déjame ver, yo quiero que los hermanos camarógrafos me enfoquen a la congregación completa, por favor. Pues yo voy a hacer una pregunta ahora. A la congregación completa, gloria a Dios. Yo quiero que me levanten las manos. Oiga bien antes de levantar las manos para que no caigan en un gancho. Los que quieren ir al infierno, que me levanten las manos. Los que quieren ir al infierno, que levanten las manos. Me gozo porque nadie quiere ir para allá. Los que quieren ir al cielo, que levanten las manos. Los que quieren. Para eso hay que confesar a Jesús. Para eso hay que creer. Para eso hay que creer. Ahora, creer no es decir yo creo, como dicen las gallinas cuando las agarran. Sí, pues las gallinas dicen creo, cuando creen que se las comen cuando las agarran. Mientras ellas andan corriendo ahí, ellas no creen en nada ni en nadie. Pero en el instante que le echan mano por el pescuezo, creen también. La Biblia dice que Satanás y sus demonios tiemblan también. Y creen y saben que hay un Dios también. Pero no pueden ser salvos porque han desobedecido a Dios. Porque se requiere obediencia, se requiere creer, se requiere humillación delante del Cordero para que seamos salvos y sean borrados nuestros pecados. Y vengan de los días del Señor, días de refrigerio. Vengan de su presencia a nuestras vidas. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero queremos vivir a nuestra manera. Queremos vivir como nos parece mejor, como nos sentimos más cómodos, haciendo todo lo que me agrada a mí. Pastor, pero yo no ofendo a nadie, pastor, yo no daño a nadie. Pastor, mire, con esto que yo hago, yo no daño a nadie. Mire, yo lo hago en secreto, hasta escondidito lo hago. Además, mire, pastor, mire, ni mi esposa se da cuenta de tan discreto que soy. Sí, como que ese cuerpo es tuyo. Porque tú puedes matar ese cuerpo. Eso fue lo que me dijo el Señor a mí. El Señor me dijo, Santiago, ¿por qué te matas si todavía estás joven? Y ustedes todos saben el testimonio. Como yo se lo dije. Cuando yo estaba bajo los efectos de la droga que hunde a los hombres y destruye a los hombres. Sentado frente a un televisor mirando basura que daña a los hombres y el corazón de los hogares que miran estas cosas y practican estas cosas. El Señor me dijo, Santiago, ¿por qué te matas? Yo dije, Dios mío, perdóname, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dios me habló. Dios no le importa donde tú estés. A Dios no le importan tus circunstancias para hablarte, déjame decirte. Dios te va a hablar. Dios te está hablando a través de su palabra. Pero es necesario que haya un corazón dispuesto a servirle a Dios, a obedecer a Dios. Aun cuando a mí me gustaba lo que yo hacía y me estaba matando porque yo lo sabía, porque sangraba constantemente por mis narices. Aun cuando mi corazón parecía una bomba de tiempo, cuando ya la basura esa se me acababa, que ya no podía respirar ni siquiera. Y el corazón, pum, pum, lento a sí mismo. Si hay alguien aquí que haya tenido esa experiencia, sabe de lo que estoy hablando.
No estoy inventando nada. Ni siento gloria de lo que digo, ni tengo orgullo de lo que digo. Pero de una cosa sí tengo orgullo: de la misericordia del que llama a los seres humanos. Me glorío en sus misericordias. En su misericordia me glorío y me gozo. Porque eso es lo que me muestra la grandeza, el poder ilimitado, la misericordia sin límite de Dios. Un nuevo pacto. La sangre del inocente y del santo limpió y cambió mi vida. Y está latente y está presente aquí hoy para cambiar la tuya también. Dice la palabra, gloria a Dios. Leí el 14 y el 15. Bendito sea el Señor. Y dice el 16: porque de donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Jesús hizo un testamento y Él murió por ti y por mí, precisamente para dar cumplimiento a aquel testamento que Él con su propia sangre escribió, gloria a Dios. No con tinta de ninguna pluma humana, sino con su propia sangre. Y dice: de donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El último pacto, Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Por ti que estás presente en este lugar oyendo la palabra. Por ti que me estás mirando en las ondas del internet. Jesús derramó su sangre por ti para que tú seas salvo también, gloria a Dios. Porque sin sangre no había remisión de pecado. Y el último pacto, el mega pacto, el gran pacto, el pacto de los pactos, intervino la sangre del que creó los cielos, del que creó la tierra, del que te creó a ti y del que me creó a mí. Para que en el día de hoy tú tengas acceso donde solamente un hombre podía entrar una vez al año, al lugar santísimo. La palabra de Dios nos enseña en los evangelios un misterio lindo y precioso. Que aquel día cuando Jesús dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice la palabra que en el templo el velo que dividía al lugar santo del Santísimo se rasgó en dos. Y da un detalle muy precioso y muy poderoso cuando dice: y se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, no lo agarró un ser humano y lo rompió. El mismo Dios rompió el velo para que tú tengas acceso a su presencia por la sangre de su Hijo amado, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Cristo el Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Dios, te doy infinitas gracias. Porque como dijera el apóstol Pablo, fui digno de conmiseración y llamado a perdón por tu gracia. Yo ruego, Dios, que así como abriste mis ojos, mi entendimiento, mi corazón, abras el corazón, el entendimiento, el espíritu de los que no te han conocido, Dios. Rogamos, Dios, a favor de ellos por los méritos de tu Hijo amado. Endereza lo cojo y lo torcido, para que no se salga del camino y podamos honrar tu sacrificio, Dios, y entender que si no venimos a ti, no veremos tu rostro.
Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí en este día? Aleluya. Santo. Gracias, gracias, hermano, gracias. Quiero orar contigo en este día. ¿Hay alguien aquí que haya entendido que no hay otra forma de salvación? Nada más que a través de Cristo Jesús. No importa cuántas cosas buenas usted pueda hacer. Es bueno hacer cosas buenas, pero eso no te va a dar la salvación. La salvación la proveyó Cristo en la cruz del Calvario a través de su sacrificio y de su sangre. No hay otro camino, dice la palabra. No hay otra forma. No hay otra manera. No hay otra fórmula. Es solamente reconociendo delante de Él nuestros pecados. Como dice Proverbios 28:13, que el que encubriere sus pecados no prosperará. El que encubriere sus pecados no prosperará. Mas no así el que lo confesare y se apartare de ello. Usted dirá: pastor es duro, pastor es fuerte. El infierno va a ser más duro si llega allá todavía. Es duro sujetarse a Dios, ¿verdad? Pero más fuerte va a ser si llegas al infierno. Cuando digas: tuve la oportunidad de ser salvo y no lo fui. Cuando allí en el infierno rompas a maldecir, como todos aquellos que hemos tenido testimonio de todos aquellos que están en el infierno, que Dios le ha mostrado a mucha gente. Gente en el infierno hoy en día maldiciendo a Dios mismo. Pude haber sido salvo, no soy salvo, me estoy quemando. Donde la Biblia dice que el gusano no para. Donde la Biblia dice que el fuego no termina, gloria a Dios. Y el sufrimiento no se detiene, gloria a Dios. Allí está la gente maldiciendo y cayendo por segundo constantemente al infierno. ¿Qué está esperando? ¿Vas a formar parte de ello? ¿Te vas a sumar al coro del infierno o te vas a pasar al bando de Dios? ¿Vas a aceptar el sacrificio de Jesucristo o no? Depende de ti. Dios no me obligó, tampoco te va a obligar a ti, pero tú decides hoy a dónde quieres ir. Tú decides a dónde quieres ir. Segundo llamado. Hay alguien aquí que diga: pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor, o yo quiero hacer pública mi decisión. Aquí hay mucha gente que no sabe que cuando yo me entregué al Señor, o habrán algunos, no muchos, la decisión yo la hice en mi casa. Y al único que se lo dije fue ese señor que está ahí sentado, al que toca el bajo, al más bajito de todo y el que toca el bajo también, gloria a Dios. A ese fue que se lo dije. Voy para la congregación a hacer pública mi decisión, porque el Señor dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, dijo el Señor. Hay pastores que me da vergüenza. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir la gente? ¿Y Dios qué va a decir? ¿Que tú te avergüenzas de Él? El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio. Oiga, yo no me avergüenzo de dar testimonio. En mi trabajo yo le canto a Dios. En mi trabajo yo le hablo a los jefes. Yo le hablo al general manager. Mira, allí no hay uno que no sepa que este hombre que anda ahí es un hombre de Dios y la gloria es de Jehová. Y usted sabe qué es lo mejor del caso. Cuando usted tiene compañeros de trabajo que vienen a la iglesia, que saben que usted es un hombre de Dios. Porque mire, en los trabajos vemos gente que decimos que somos cristianos y la gente no quiere saber de nosotros por indeseable que somos. Y nos llamamos cristianos, pero no damos testimonio del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La gloria es del Cordero. Entonces me gozo en dar testimonio de Dios, porque es grande lo que Dios ha hecho por mí, y también por ti, y también por ti. Así que yo te invito a pasar en el altar en este día. Ven que el pastor quiere orar contigo, quiere entregar tu vida al Señor. Pues hay que hacerlo públicamente, hay que confesar a Dios públicamente. El evangelio es poder de Dios, dice la palabra.
y salvación. Tú no sabes de mañana. Tú no sabes de un momento más atrás. Salir de aquí, tú no sabes qué va a pasar. Dios es Dios de misericordia, pero nuestros días están contados también. Último llamado. Hay alguien en este día que dijo: pastor, si el Señor te ha hablado y te ha tocado, no endurezcas tu corazón. Yo ruego en este día. Yo no acostumbro a extender llamamientos. Yo no acostumbro a extender muchos llamamientos. Pero no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Pasa que el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere inscribirte en el libro de la vida. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere bendecirte a ti y a tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pasa tú primero, que tu familia viene atrás. Porque es lo que dice el Señor. ¿Crees tú? La salvación es individual. No tienes que creer tú y creer toda la familia junta. Créele tú al Señor Jesús, que Él va a añadir a tu familia si tú le crees a Él. Dice la palabra. ¿Nadie quiere al Señor Jesús en el día de hoy? ¿Nadie quiere al Señor Jesús en el día de hoy? Gloria a Dios. Alabanza a Jesús, gloria a Dios. Mientras los hermanos gloria a Dios. nos cantan esa alabanza, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estás a tiempo mientras ellos cantan esa alabanza. Vamos a ponerlos de pies. El Señor Gloria a Dios. poderoso es. Aleluya.